Bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal de salud más grande del mundo en habla hispana. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar sobre ejercicios para artrosis de cadera, una rutina muy interesante que vais a hacer conmigo y que no os podéis perder. Bueno, los ejercicios que vamos a realizar a continuación tenéis que tener en cuenta que son para todas aquellas personas que tienen una artrosis de cadera. Normalmente, ¿qué es la artrosis de la cadera? Pues la artrosis de cadera es un desgaste degenerativo que todos y cada uno de nosotros vamos a tener, y que hay algunos que duelen y otras que no duelen. Que tú tengas artrosis no significa que tengas que tener síntoma, pero en el caso de que tengas síntomas y sientas dolor, te voy a enseñar esta rutina que te va a encantar y te va a beneficiar, que no va a llevar mucho tiempo y que la puedes hacer todos los días. ¿Dónde? En tu casa. ¿Por qué? Porque solo vas a necesitar dos cositas para poder hacerlos. Uno, una pequeña goma que tiene aquí nuestro amigo Paquito, una liga, y dos, una esterilla como esta. Una esterilla que me va a permitir hacer los ejercicios desde una forma cómoda y en la cual pueda realizarlos sin ningún tipo de molestia. Muy bien. También es interesante que si tenéis dudas sobre la artrosis, veáis alguno de los directos que he hecho hablando sobre la artrosis y la importancia del ejercicio físico, y conceptos que os van a venir muy bien y os van a interesar. Así que si tenéis todavía alguna duda sobre la artrosis, miraros el directo que estuvimos hablando hace unos meses aquí sobre artrosis. Antes de comenzar, cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando hagamos los ejercicios, tenemos que tener un material lo suficientemente cómodo para que no tengamos ningún tipo, ¿vale?, de molestia o intersección que nos pueda producir el hecho de tener que estar todo el rato modificando nuestra postura. Así que una vez que estamos cómodos y tenemos la capacidad de poder hacerlos, vamos a coger y nos vamos a tumbar encima de la esterilla, ¿vale? Nos vamos a tumbar encima de la esterilla y vamos a comenzar con esta rutina que vais a ver que es muy sencilla. El primer ejercicio que vamos a ver a continuación va a ser un ejercicio que se llama el puente, y es un ejercicio de extensión de cadera. ¿Por qué es un ejercicio de extensión de cadera? Porque cuando le realizamos, como observáis, lo que va a suceder con la cadera es que se extiende. Y este ejercicio es muy bueno y satisfactorio porque nos va a permitir trabajar muchos músculos y también la movilidad tanto de la pelvis como de la cadera. ¿Cómo se realiza? Lo primero de todo, vamos a colocar las piernas a las alturas de los hombros, ¿vale? Las manos las podemos poner de varias formas. Aquí, aquí o aquí. A mí me gusta ponerlas siempre a lo largo del cuerpo. Entonces, una vez que estoy aquí, lo que hago es 30 a 40 repeticiones. Recordar que esto va a ser una rutina, entonces vamos a ir haciendo ejercicio tras ejercicio, ¿vale? No me voy a centrar tanto en series, sino en una rutina específica para que vosotros, siempre que os pongáis este vídeo, podáis hacerlo continuamente. Muy bien, desde aquí, elevo 1, 2, 3. Es muy importante que cuando yo realizo este ejercicio, ¿vale?, cuando llego arriba, extiendo y aprieto el glúteo, es decir, pongo duro el culete, ¿vale? Ahí, pongo duro el culete y de esa forma estoy activando toda la cadena posterior, que va a ser de suma importancia para poder generar y conseguir fuerza en lo que es nuestra extensión de cadera, fundamental a la hora de poder realizar un paso de la marcha, como puede ser andar o correr, ¿vale? Entonces, una vez que terminamos este ejercicio, vamos a descansar un poco, ¿vale?, y vamos a irnos con el segundo ejercicio. Este primero, recordar, vamos a hacer entre 30 y 40 repeticiones seguidas, y es muy importante también, que nunca lo digo, pero es de suma importancia, que sigamos la respiración cada vez que realizamos una repetición. Entonces,
Voy a coger aire, cojo aire y cuando hago el ejercicio suelto. De esta forma, no solo vamos a estar trabajando la extensión de cadera, sino también la respiración. Y es muy importante que metamos el ombligo hacia adentro, ¿vale? Que no dejemos la barriga, ¿vale?, relajada hacia afuera, ¿vale?, sino que metamos el ombligo bien hacia adentro, ¿vale? Y con la respiración hacemos la extensión de cadera. Entonces, última repetición para que le veáis cómo se hacen correctamente. Metemos el ombligo hacia adentro, muy bien, muy bien, muy bien. Cojo aire, expulso y sigo. ¿Vale? Un ejercicio muy sencillo y muy fácil. Siguiente ejercicio que vamos a realizar. Pues bueno, es un ejercicio que a mí me gusta, ¿vale? Se llama la almeja, ¿vale? Y desde aquí voy a colocar de cúbito lateral y la idea, ¿vale?, es, uno, o me coloco de esta forma o me coloco de esta manera, ¿vale? Lo que hago es colocar en forma de mariposa lo que es mis pies y desde aquí me pongo a realizar movimientos de apertura entre 15 y 20 repeticiones, ¿vale? Desde aquí, 5, 6, 7... Ver que cuando llego al final intento, ¿vale?, que todo el movimiento sea lo más amplio posible. No nos quedemos en un recorrido medio, no, vayámonos a un recorrido completo, que notemos incluso un poco de tensión. Si te sientes más cómodo, podemos hacerlo desde esta posición. Entonces, una vez realizado 15, 20 repeticiones, lo que hago es cambiar de lado. Desde esta posición la vais a ver también bastante bien, ¿vale? Mano aquí y abro, ¿vale? Abro. Vais a ver que aquí, por ejemplo, hay algunos que tienen un poco menos de movilidad, por lo tanto, incidimos ahí, ¿vale? Realizando 15, 20 repeticiones. Todos los ejercicios los vamos a hacer seguidos, ¿vale? Aunque aquí yo los estoy explicando uno a uno, la idea es realizarlo seguidos. Como una rutina, ¿vale? Una rutina que se puede hacer todos los días y que os va a beneficiar. Perfecto. Hemos hecho ya este ejercicio de movilidad con el otro ejercicio de movilidad. Lo que voy a hacer ahora es utilizar una liga o una goma y voy a hacer el mismo que acabamos de hacer ahora, pero le voy a meter una tensión. Le voy a meter una liga. Entonces voy a cerrar las piernas, voy a colocarme la liga desde una resistencia media fuerte. Recordar que hay muchos tipos de gomas y hay muchos tipos de resistencias, entonces nosotros tendremos que utilizar la resistencia que más adecuada sea al hecho de poder hacer 10 repeticiones con cada lado y terminándolas las series completas. Si vemos que, por lo que sea, no hay mucho recorrido o no podemos terminarlas, quiere decir que esta goma es demasiado dura y tenemos que cambiar a una un poco más blandita. De la misma forma, nos colocamos aquí y desde aquí abro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ¿vale? Glúteo bien durito. Recordar que el glúteo medio es el estabilizador de la extremidad inferior y esto nos va a beneficiar mucho también para ganar fuerza en toda la musculatura glútea y pelvitrocanteria de nuestra cadera. Damos la vuelta y cambiamos. Desde esta posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Nos quitamos la liga y nos vamos a por el tercer ejercicio.
es otro ejercicio de movilidad, no vamos a necesitar material y lo que vamos a hacer es colocarnos de cúbito lateral, es decir, de lado. Desde esta posición, ¿vale? Lo que vamos a hacer son ejercicios, ¿vale?, de movilidad y rangos en un plano diferente. Es decir, desde aquí, ¿vale?, vamos hacia adelante y hacia atrás. Lo vamos a realizar también 15-20 veces. En el mismo momento en que nosotros estamos con la pierna elevada, ya se va a estar activando toda nuestra musculatura. Por lo tanto, aunque este ejercicio veáis que parece sencillo, cuando lo hayáis realizado durante 15 o 20 repeticiones, vais a ver cómo glúteo y sobre todo la parte lateral de la pierna se activa, ¿vale? Y eso quiere decir que estamos realizando un buen trabajo. Si veis que no podéis realizar entre 15 o 20 repeticiones, no hay ningún problema. Vamos a bajarlas a 8, a 9, a las que nosotros podamos, siempre y cuando, importante, nos queden 2 de reserva. Es decir, no quiero que lleguéis al final, ay, no puedo más, ¿vale? Y hagáis unas repeticiones al fallo, porque ahí vamos a acumular fatiga, y yo no quiero eso. Yo quiero calidad. Entonces, para ello, vamos a realizar las repeticiones que sean necesarias, siempre y cuando quedemos 2 de reserva. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago 10 repeticiones, paro, pero podría llegar realmente a hacer 2 más, ¿vale? Entonces, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y venga, 13. Yo me quedo en 13. Podría hacer 2 más, pero si no, llego al fallo. Me doy la vuelta y igual, pero con la extremidad contraria. Aquí, 1, 2, 3, 4, recordar siempre bien elevada. Vamos ahí, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Perfecto. Muy bien, un ejercicio, ¿vale?, bastante interesante y en progresión a los anteriores que hemos estado haciendo. Ahora, siguiente ejercicio. Para ello vamos a colocarnos boca arriba, ¿vale? Nos vamos a colocar boca arriba, muy sencillo, muy fácil, de la misma forma que como si quisiésemos hacer el puente, el primer ejercicio, y lo que vamos a hacer es un ejercicio un poco isométrico, desde esta posición, ¿vale? Piernas aquí, y vamos a ir hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Recordar, en este caso, una vez que tenemos elevadas lo que son la extremidad inferior, las piernas, el estómago tiene la tendencia como a salirse hacia afuera. Recordar realizar una buena contracción del transverso, metemos el ombligo y realizamos el ejercicio. ¿Cuántas veces? Pues lo vamos a realizar realmente por tiempo, que es lo que yo quiero. En este caso no voy a realizar repeticiones, sino por tiempo. Vamos a realizarlo durante 20-25 segundos. Ahí. Teniendo muy buen control, ¿vale? Muy buen control, porque en el mismo momento en que yo hago este ejercicio, vamos a ir viendo cómo también nuestro abdomen se activa, ¿vale? Lo realizo durante 20-25 segundos y una vez que lo he realizado, cojo, paro y me voy al siguiente ejercicio. ¿Cosas a tener en cuenta en este ejercicio? Pues bueno, lo que os he explicado, ombligo bien hacia adentro y un buen control, ¿vale?, de la pelvis a la hora de realizar el movimiento. Muy bien. Siguiente ejercicio que va a ser muy sencillo también, pero este va a generar un trabajo isométrico, ¿vale? Sobre todo, ¿para qué? Para lo que es todo el movimiento de piernas, ¿vale?, y también de trabajo de glúteo.
algo fundamental y de suma importancia, ¿vale? Como sabéis, me coloco de una forma cómoda y desde aquí, mirar, voy a hacer 10 círculos hacia un lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hacia otro. Me voy a fijar en la punta, y la punta es la que va a hacer los círculos, ¿vale? Si lo intentamos hacer a través de la pierna entera, nos va a resultar más complejo. Entonces, el poder hacerlo a través de la punta del pie va a ser mucho más sencillo. Y hacia el otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambiamos al otro lado. Aquí y lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cambio hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Muy bien. Un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer 10 hacia un lado, 10 hacia otro en cada pierna. Tened en cuenta que el círculo, cuanto más cortito lo hagamos, más intenso, así que si veis que por lo que sea os cuesta mucho realizar el ejercicio corto, no pasa nada si le realizáis un poco más amplio. Lo importante al final es poder realizarlo. Y nos vamos con el último ejercicio de la rutina, ¿vale? Un ejercicio que para ello, sí es verdad que vamos a necesitar colocarnos de rodillas, nos vamos a colocar de rodilla. Si alguno de vosotros, por lo que sea, también tiene artrosis de rodilla o tiene dolor, si ve que este ejercicio no puede hacerlo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? No significa que el hecho de que todos los ejercicios que hagamos aquí sean para todo el mundo. Y como bien digo, es de suma importancia la adaptación de cada ejercicio a cada paciente, porque no existe un cerebro igual en cada uno de nosotros y cada lesión o patología, aunque tenga el mismo nombre, es diferente en cada uno. Por ello, este ejercicio para todos aquellos, ¿vale?, que podáis colocaros de rodillas. Nos vamos a colocar en cuadrupedia, en esta posición, y vamos a llevar la pierna derecha con la punta a tocar en la parte posterior de lo que es la esterilla. Y desde aquí realizo una extensión, ¿vale? Toco y realizo una extensión. Toco y realizo una extensión. Lo voy a repetir 12 veces. Y lo que sí quiero que tengáis en cuenta es que cuando yo realizo la extensión, no quiero tanto centrarme como en generar la extensión de la rodilla, sino que quiero que todo el foco, ¿vale?, venga a la extensión de cadera, como esta parte de aquí, ¿vale? Nuestro objetivo, nuestro foco, tiene que estar puesto en la extensión de cadera, no en la extensión de rodilla, ¿vale? Entonces, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Muy bien? Perfecto. Bueno, pues estos son los ejercicios que habéis visto. Qué sencillos son, es una rutina, los podemos hacer seguidos, una ronda cada día. ¿Cuándo? Cuando más cómodos os sintáis, perdón. Si es por la mañana, o tal vez después de la siesta, o tal vez a última hora antes de iros a dormir. Me da igual cuando los hagáis. Al final, lo importante es que los hagáis, ¿vale? Y os va a beneficiar, y os vais a tener unos cambios bastante interesantes cuando hayan pasado alrededor de 2 o 3 meses. Pero para ello se necesita constancia. Algunos fisioconsejos también que son interesantes para la artrosis de cadera es, 1,
Por supuesto, si crees que tienes más peso corporal del que corresponde, intenta bajar un poco el peso corporal, tus articulaciones lo van a agradecer enormemente. 2, el hecho de poder andar diariamente entre 15.000 y 20.000 pasos no solo te va a aumentar la esperanza de vida y va a eliminar problemas cardiovasculares, sino que también te va a permitir generar más líquido sinovial a través de la articulación y por lo tanto disminuir ese dolor. Y 3, intenta no tomar muchos alimentos que sean proinflamatorios y que puedan generar más inflamación, sobre todo en los días que tienes más dolor. Así que, bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor, compartirlo, también inscribiros y sobre todo, por favor, darle a me gusta, porque de esta forma vamos a poder compartir. Así que nada, os dejamos con Paquito, mi compañero de fisioterapia online, que nos va a realizar otros ejercicios que vais a ver en el próximo vídeo. Muchas gracias y nos vemos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.